En el último café vamos a hablar de uno de los sucesos que atravesaron la agenda periodística de nuestro país. Es el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner, allí en el sur de nuestro país, pero que una vez que se conoció la noticia, se desparramó con un abanico muy interesante de analizar. No solamente desde lo judicial, sino también todas las hipótesis desde lo político, desde Nisman hasta la otra hipótesis que es antagónica, lo que a usted se le ocurra. Bueno, hubo referencias hacia ese caso y de eso vamos a hablar un poco. Sí. Cómo analizar lo que fue en apenas un par de horas todo el desarrollo político que tuvo esta noticia. Y nos va a ayudar a analizar este tema Juan Pablo Esquinelo, que es analista político de la consultora Clivajes. Así que le damos la bienvenida a Juan Pablo y lo estamos viendo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos, Juan Pablo. Bueno, ¿qué suceso, no? ¿Cómo somos los argentinos? ¿Cómo son los encargados de intentar plantear una hipótesis o la otra? Sí, bueno, tiene que ver mucho, ¿no?, con lo propio, ¿no?, de lo argentino. Yo creo que hay ciertos clivajes políticos, esto es, hechos importantes que hacen que los votantes tengan preferencia por algo que está pasando, que tomen posturas, ¿no?, y se pongan en una situación de defensores o en una situación adversa, y es algo que lo estamos viendo en este caso con dos posturas totalmente contrarias. Aquellos que se preocupan por culpar a la expresidenta, a la vicepresidenta actual, Cristina Fernández, y aquellos que directamente han dicho que no tienen ninguna responsabilidad. Y en base a eso se van viendo clivajes políticos que van a tener una implicancia seguramente dentro de un año, cuando sean las elecciones nacionales a legisladores, o dentro de 3 años cuando sean las elecciones presidenciales. Juan Pablo, pero ¿qué pasó con el tema de Fabián Gutiérrez? Que bueno, además fue una muerte muy violenta, toda una historia detrás de esta muerte. ¿Por qué se asoció directamente con todo lo político y lo ideológico? Bueno, seguramente Fabián Gutiérrez estaba fuera de la política del 2010, pero sí, él es un ex asesor de Cristina Fernández y también es un declarante en la causa de Cuadernos, una causa que hemos visto durante el gobierno anterior, que ha avanzado bastante y que ahora ha ido en un retroceso, lo que nos marca que los procesos judiciales escapan a un gobierno o al término que un gobierno va a gobernar. Encima, la muerte de Fabián Gutiérrez en el Calafate, que es la tierra política de Cristina Fernández, ¿no?, el lugar donde ella elige para descansar, el lugar donde ella se hace presente y donde gobierna su cuñada. Y yo quiero ver ahí cómo los medios toman esto. Muchas veces se hacen estigmatizaciones de provincias o de ciertos lugares según las preferencias del voto. Santa Cruz, Formosa, La Matanza, con el lado del kirchnerismo, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires con el lado del macrismo, o La Rioja con el lado con cuando estuvo Carlos Menem, ¿no? Se hace una estigmatización de las provincias y se empieza a atacar por ese lado. Yo creo que por eso tiene muchas implicancias políticas este tema de Fabián Gutiérrez, que va a llevar a una división, obviamente, según las preferencias electorales que tenga cada uno. Ahora, Juan Pablo, el tema es instalar, porque se ha visto rápidamente. Después vemos qué es lo que sucede. Pero digo, el accionar de un lado y del otro, sobre todo en este caso de la oposición, que entiendo, de manera apresurada, quiere instalar un tema en donde todavía no había ningún tipo de indicios. ¿Sirve una muerte que después, tal vez, con el correr de los días se pueda llevar a una investigación que esté bastante alejada de la primera hipótesis, servir para captar votos? Sí, puede ser. Mirá, yo creo que se instala un tema y en ese tema los ciudadanos toman posturas, diversas posturas, claro, a favor o en contra, y ahí es donde se quieren instalar. Me parece que es apresurado de los dos lados cuando hay una investigación judicial y que va a llevar el tiempo que tenga que llevar. Quizás no se resuelva dentro de del periodo que tiene este mismo gobierno. Y ahí vamos a la importancia de la judicialización o no de la política. Yo creo que es algo
que a muchos argentinos ya tiene un poco cansado de un lado y del otro, ¿no? Porque estuvimos viendo el tema de las escuchas, este lado de esta semana, ¿no? Del lado del macrismo. Yo creo que en Argentina se tiene que empezar a discutir lo que es importante realmente, lo decisivo, que es lo político, y no la judicialización de la política, porque si no vamos a algo que no termina nunca, no se resuelve nunca, y jamás se llega a nada en estos casos. Bueno, en pero estos tampoco se resuelve con titulares de diarios. No se resuelve con titulares de diarios, con información o instalarlo en la agenda mediática. Lo importante es instalar los temas importantes de la política, cómo Argentina va a salir del default que tiene, cómo se va a poner a producir una vez que la pandemia pase, cómo vamos a reorganizar esta Argentina que nos va a quedar totalmente fragmentada luego del coronavirus, cómo vamos a resolver los temas políticos, si tiene que haber pasos o no, Hay muchos temas cómo se van a mantener esos recursos, si los recursos de los municipios o de las provincias son adecuados y cómo se tienen que redistribuir, ¿no? Sí, pensaba, hay muchos temas urgentes por tratar, ¿no? Antes de seguir avanzando en esto, el mismo presidente también estuvo siendo parte de esta noticia y de este comunicado que Cambiemos publicó, apenas se conoció sí. el hallazgo del cuerpo. Claro, sobre eso, Juan Pablo, te quiero preguntar, porque dice Mercedes, hasta el mismo presidente, fue muy rápida la reacción del gobierno a querer desbaratar lo que se intentaba o se vislumbraba del lado de la oposición instalar como tema. Eso como analista político, ¿cómo lo ves esa reacción? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Esa respuesta? ¿Surge efecto? Bueno, yo creo que Alberto Fernández lo que trata de cubrir o de cuidar es su coalición política, ¿no? Él tiene una coalición de gobierno donde el kirchnerismo es un sector, no sé si no es el más importante, seguramente es el que tiene más caudal de votos, ¿no? En esta coalición política. Sí. Y Alberto Fernández lo que trata de hacer es proteger eso. Está recién comenzando su gobierno, en 6 meses de gobierno, está haciendo lo que puede, y lo que hizo fue una reacción muy rápida en tratar de defender su coalición. Quizás un poco apresurado en términos judiciales, él es abogado, él lo sabe, debe saber más que yo de derecho seguramente, entonces salió apresurado a cortar este tema en lo que es la agenda mediática, pero en lo judicial va a continuar. Yo creo que va a seguir avanzando esta causa y vamos a tener un montón de sucesos que van a ser aprovechados por la oposición o por el gobierno, porque hoy cualquier causa judicial es tomada políticamente y eso se aprovecha, especialmente aquellas que tienen algún vínculo con el poder, cualquiera que sea, si es inmediato o no, ¿no? Sí, dale. ¿Cómo te iba a preguntar directamente cómo sigue todo esto, Juan Pablo? ¿Cómo sigue ahora? Porque ya Cambiemos mostró su postura, habló el presidente, como decía Mariano, bueno, hubo distintas opiniones respecto a este tema. ¿Y cómo continúa? Bueno, veremos cómo continúa lo judicial primero. Creo que eso es fundamental. Es lo más importante. Es decir, el Poder Judicial y los jueces de la provincia de Santa Cruz, que estos son quienes tienen el caso, ¿no?, en su poder. Me parece que a medida que avance, todo aquello que se vislumbre seguramente va a ser aprovechado por cualquiera de los dos grupos políticos que están en pugna, ¿no? Ese grupo más relacionado con el peronismo y aquel grupo que está identificado con todo lo contrario, ¿no? Es en una dicotomía de amigo o enemigo, en el cual cualquier cosa se utiliza para tratar de desbancar al otro grupo o tratar de romperlo o cuestionarlo. Es parte de la estrategia política que se ha planteado desde octubre pasado, ¿no? Esto de ver cómo estos dos bandos continúan y cómo se diluyen o se hacen mucho más fuertes. Bueno, la aparición pública del abogado de la familia de Gutiérrez ha tenido una posición muy clara. Sí. Eso también comienza a transitar en esta mesa, ¿no? Sí, pero bueno, los que van a definir va a ser el Poder Judicial, no van a ser los jueces, y ellos van a ser quienes dictaminen algo, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada en eso, y estas causas, como te digo, van a llevar más de lo que va a tardar el gobierno. Pero yo no veo una... Que el abogado, Juan Pablo, que el abogado de la familia apenas... Recién se inició la autopsia, aún sin los resultados, salga a decir que no tiene ningún tipo de relación desde lo político, es fuerte a esta altura. Sí, es fuerte y a mí me parece, en lo personal creo que es apresurado porque todavía nadie, no sé si ya los peritos dieron cómo murió, cuándo murió.
y también los jueces van a investigar los móviles del crimen, digamos. Creo que un abogado esto lo puede resolver un poco más fácil, no es justo el tema más fuerte, ¿no? Para mí. Pero yo lo que digo en el análisis político. Para mí yo te lo planteo, Juan Pablo, del análisis político. Es decir, la respuesta del gobierno al comunicado de Juntos por el Cambio y que el abogado de la familia de Gutiérrez, que es la víctima, salga a decir que no tiene mucha incidencia o que no tiene ninguna incidencia desde el aspecto político, también entra en juego. Digo, en el análisis político te lo preguntaba, no de lo judicial. Sí, en el análisis político, sin dudas que entra en juego todas las posturas que tengan cada uno de los diversos sectores que componen lo político en Argentina, que yo creo que son, lo podemos resumir en dos bandos, digamos, el bando del gobierno y el bando de la oposición, si lo podemos dividir así. En este caso, yo creo que cada uno de ellos intenta copar la agenda mediática lo más pronto posible y tratar de resolver este tema desde lo mediático. Pero la resolución judicial quizás lleve años y quizás no la veamos dentro de este mismo gobierno. Está bien, perfecto, Juan Pablo. Bueno, va a haber mucho que desandar seguramente en la situación. Lamentablemente, la política con un crimen, ¿no? Y esto, una muerte muy violenta, esto lo venimos diciendo. horrible. De un lado por el otro, utilizar un crimen de esta naturaleza, como se ha dado, para intentar llevar votos para un lado o para el otro, es realmente lamentable y habla muy mal de la política, Juan Pablo. Sí, yo creo que trata de una bajeza moral, ¿no? Que la política no sabe resolver por falta de ideas o de programas políticos que puedan ser superadores y cómo captar esas preferencias, ¿no? Se utiliza un tema judicial en vez de utilizarse temas de política pública o temas de desarrollo de la Argentina, que es lo que realmente se necesita. Juan Pablo, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias, un saludo muy grande.